¿Qué dice la palabra de Dios sobre eso? Y cómo nosotros como creyentes debemos enfocar, ver, y si nos es permitido participar en este tipo de eventos que envuelven muchas cosas dentro del mundo. No solo República Dominicana, sino el mundo. Así que vamos a estar viendo. Lo primero que ustedes están viendo ahí es el origen pagano que tienen todos los carnavales del mundo. Ese enfoque viene de miles de años atrás. Se puede rastrear hasta la época sumeria y del imperio egipcio de los faraones, de la adoración al buey Apis, que era un culto egipcio que seguían y hacían fiestas para adorar a ese famoso buey Apis. Todas estas fechas, coincidencia, ustedes ven que dice que la mayoría coincide con la época de la famosa Cuaresma. Son los 40 días antes de la crucifixión, antes de la Semana Santa, antes de fiesta. Esos 40 días que van, desde este primer miércoles de ceniza, como llaman en la Iglesia Católica, hasta el Viernes Santo, que es el domingo de resurrección, que es cuando de verdad termina esta cuaresma, esos 40 días. Hay 4 cosas importantes y vamos a hablar un poquito aquí. ¿Qué características tienen los carnavales? Número 1, es una ocasión festiva marcada por los desfiles. Eso pasa aquí, se ve que hoy mismo estaba nuestro presidente en el malecón con un desfile militar, pero al mismo tiempo, si usted va el domingo que viene y el domingo pasado y todos los domingos de febrero, siempre hay un desfile. Comidas especiales, diferentes formas de entretenimiento, marcado por eventos especiales. Si usted coge, lo vamos a ver más adelante, nuestros pueblos tienen diferentes fiestas de carnaval y vamos a ver diferentes fechas y todo lo que hacen en los diferentes pueblos. Número 2, hay grupos que se disfrazan, toman forma. Otra característica es que se exceden todos los límites posibles de moral, el límite del decoro, límite de esto, límite de aquello, y por lo general se llega al desenfreno. Si usted coge el carnaval de La Vega, los mismos carnavales aquí, en Santiago, en Bonao, hasta del pueblo de donde Luis viene de Cabral, hacen un carnaval famoso allá, con fuentes y con cuantas cosas, y lo vamos a ver ahí, porque lo tenemos ahí. Y güey, el Beibo, muchas fiestas, por lo menos, cuando ellos ahí va a ver, aleluya, aleluya, ok, por ahí, habla un poquito. Por lo menos yo puedo decir a ciencia cierta sobre esta cosa porque yo por 6 veces tuve la oportunidad, tal vez mi ignorancia, de pertenecer a un grupo, y este grupo lo denominamos los broncos. Los broncos eran vestidos totalmente de negro, unos jueces con muchos colores, y en la punta muchas veces tenían negro. El hecho era de pelear los civiles contra los enmascarados, pero después en la noche muchas veces había problemas para dormir. Porque todo eso, y lo vamos a ver más adelante para no adelantar, vamos a ver qué se esconde detrás de un disfraz y detrás de una máscara. Lo tercero que dice, ya lo hablamos, la temporada justo antes del comienzo de la estación católica romana de la Cuaresma. Lo que pasa es que está despegado. Comienza, explicamos lo de los 40 días y todas esas cosas.
Lo cuarto es que este ritual se usaba para la revocación de la jerarquía social. En esta época, todavía existe, pero no hay una diferencia tan marcada en las jerarquías sociales de pobres a ricos, de nobles a vasallos. Pero en esta época que se inició, especialmente en la época del Imperio Romano, eso era terrible. Un noble no podía acercarse a hablar a un vasallo, ni a tratarlo con respeto, ni mucho menos, y viceversa. Entonces, en esa época se aprovechaba por el asunto de las máscaras para que no se supiera qué clase social tú pertenecías. Simplemente, con tu máscara puesta, pues no había respeto para ninguna jerarquía. Se podía hacer algo para, vamos a decir, hacer un relajo, tanto del emperador para abajo del rey, hasta los propios, a todo el mundo. O sea, era una forma que se aprovechaba dentro de esos desfiles y dentro del carnaval para hacer burla a la clase dominante. Y era una época donde esta libertad permitía que la persona común y corriente pudiese sentirse en libertad, supuestamente, de criticar y de hacer una forma de burla y relajo con los que estaban gobernando encima de ellos. Aquí vemos la parte histórica. En nuestro país se considera que desde 1520 o antes de eso ya se estaban celebrando carnavales en República Dominicana. Pero según los investigadores, la primera manifestación de carnaval organizado se hizo en la ruina de la Vega Vieja. En ocasión de que Bartolomé de las Casas venía a visitar la isla, a visitar la ciudad, pues ellos aprovecharon para disfrazarse de moros y cristianos. Los famosos moros no eran más que los árabes, que en un momento determinado dominaron parte de Europa, Portugal y España, y eran lógicamente musulmanes, y los españoles los llamaron moros. Entonces se disfrazaban como una especie de burla para burlarse de esos no creyentes que en España pues los llamaron moros. Y esa fue la primera manifestación en República Dominicana de este carnaval. Pero antes de eso se dice que había aquí en Santo Domingo, en la ciudad, celebraciones de carnaval. Como ustedes ven, desde la época de la colonia fue que llegaron aquí, lógicamente, la influencia de la celebración de carnaval. Porque estas celebraciones, en particular, vamos a ver otros carnavales, que no solo el de República Dominicana, para comparar y ver la relación que existe, lo que hay común entre un carnaval y otro. Pero aquí se ligaron a las celebraciones patrias. Por eso usted ve que febrero, que es el mes de la patria, donde se debieran estar rendiéndole honor y recordando ese gran sacrificio que hizo Duarte Sánchez Mella, entonces se aprovecha para celebrar las fiestas de carnaval. Se duran los 4 domingos de febrero, pueden ser 4, pueden ser 5, dependiendo cuándo tengan. Y se usan estas fiestas para celebrar eso. Inclusive batallas como 19 de marzo, 30 de marzo, la restauración. Todo esto se usa también como motivo de carnaval aquí en República Dominicana. ¿De dónde viene esto? Desde la Edad Media, la Iglesia Católica ha usado, porque en su historia utilizan vamos a decir así, las fiestas paganas para unir una celebración, unir al pueblo con una celebración cristiana. ¿Qué buscan con eso?
unir estas fiestas que inició y oficializó el emperador romano Constantino, porque él supuestamente se convirtió a cristiano y él utilizó la religión para decir, ok, si yo soy cristiano, pues lógicamente la religión oficial, que es la mía como emperador, la religión oficial del Imperio Romano va a ser cristiana. Entonces, siempre los servidores de la Iglesia Católica en ese momento, pues acomodaron todas estas celebraciones y le buscaron un motivo cristiano para celebrar. Ustedes vieron conmigo lo que pasó con San Valentín y todo eso. Pues esto no es diferente. Simplemente, esto viene del latín vulgar carne lavare, que significa abandonar la carne. ¿Por qué? Porque en la Cuaresma se prohíbe consumir carne y todos los viernes no se debe tomar carne de acuerdo a las reglas estrictas de la Iglesia Católica. Entonces, ¿qué sucede? El carnaval, como se celebraba antes de la Cuaresma, lógicamente era una libertad, que fue lo primero que iniciaron, para comer toda la carne que quisieran, beber todo el vino que quisieran, emborracharse, celebrar toda la fiesta como quisieran, antes de que llegara la restricción de no comer carne y celebrar. ¿Qué pasa? Después se utilizó, que es lo que se está utilizando ahora actualmente, la palabra italiana carnevale, que significa la época durante se podía comer carne en abundancia. O sea, por eso es que ustedes ven que en las celebraciones de carnaval hay de todo por mucho. Muchas fiestas, muchas bebidas, vamos a ver los motivos por los cuales interviene la bebida. Lo vamos a ver más adelante. Esto también, algunos autores lo ligan a la origen pagana del nombre Carna, que es una diosa celta de las habas y el tocino, comida en abundancia. También lo conecta con la fiesta típica europea, o sea, de la India. Ustedes saben que los indios creen en la reencarnación. Entonces, esta diosa Carna, el dios Carna, entonces lo llegaban. ¿Por qué? Porque él era supuestamente el hijo del dios Sol con la reina India. Entonces, ese era el que daba esa libertad para seguir haciendo ese tipo de celebración. Muchos de estos estudiosos dicen que también se liga a las fiestas que mismo ligadas a San Valentín. Las fiestas antiguas culturales como las fiestas de invierno, que son las saturnales. De ahí, eso será motivo de otro estudio, pero de ahí es que viene la celebración del nacimiento de Jesús el 24 de diciembre, el 25, mejor dicho. Entonces, porque coincide con estas fiestas, que son las fiestas al dios Saturno, que se celebraban en el solsticio de invierno el 25 de diciembre. Se celebraban del 23 al 25, esos 3 días corridos, bien. Pero eso después lo vamos a ver. Las celebraciones que asociaron también a las fiestas científicas griegas y bacanales romanas, que lo vimos ligadas a San Valentín. Las fiestas andinas prehispánicas, antes que los españoles llegaran a América. Y, lógicamente, también la cultura afroamericana. Los tambores y las cosas que no se conocían en Europa vienen de África. Con el traer esclavos a América, porque los indígenas, especialmente en nuestro país, los acabaron con mucho trabajo. Para la ciudad rural fuertemente estructurada por el cristianismo, el tiempo de Cuaresma ofrecía mascaradas rituales de raíz pagana y un lazo de permisividad. Ahí es que tiene la libertad de la gente, porque la gente se siente agradable participando. Vamos a ver, como dijo el hermano Luis, por qué es lo que hay detrás de toda esta alegría, de todas estas festividades, de todas estas. ¿Por qué? Porque era una manera permisiva, ocultándose detrás de una careta para hacer lo que le viniera en gana. Disfrutar de cuánta comida y cuánta bebida y de todas las orgías sexuales que pudieran disfrutar. No había límite, no había límite. Dionisio, que ya ustedes vieron que hablamos, es el dios de vino, el mirador de la locura ritual y el éxtasis. ¿Por qué?
Este personaje es conocido como Baco. Inducía el frenesí, era el patrón de la agricultura y el teatro. ¿Pero por qué el teatro? ¿Por qué? Porque tú podías hacer en el carnaval el papel de quien tú quisieras hacer. O sea, tomar un carácter que no es el tuyo real para tú hacerte pasar por otra persona y comportarte de esa manera. También era conocido como un pelotero, el libertador. ¿Por qué? Porque liberaba a la persona de su ser normal. Es como que, como dice la gente, ya no es él mismo o ella misma. Se convirtió en otra persona. ¿Por qué? Que ustedes ven en los espiritistas y lo que siguen esas cosas, dicen, se remontó fulano de tal. El demonio está encima de esa persona. Eso era lo que se hacía en esa época también. Porque Dionisio, eso que ustedes ven ahí, es una flauta, lo puse en esquinita porque no tenía espacio. Es una flauta doble, que Dionisio aparece en la literatura y en la mitología griega, usando eso para encantar a la gente, para salir con la música de que ellos perdieran el control de sí mismos y convertirse en otra persona y ser dominado por un espíritu, porque también se le liga con el espiritismo, con el animismo, de comunicación entre muertos y vivos. Entonces, Dionisio hacía estas cosas y la gente siguiendo eso se expone a este tipo de espíritu y a este tipo de cosas. Las bacanales que vimos relacionadas con el día de San Valentín. ¿Qué pasa? Estas ceremonias eran organizadas por mujeres, no eran hombres, eran mujeres, y como era en honor a Dios Baco, las sacerdotisas, como se llamaban, eran vacantes. Quiere decir que eran las que organizaban las orgías sexuales para que no se le permitía a los hombres ser sacerdotisas o sacerdotes. Solo se permitía que las mujeres fueran sacerdotisas porque era más fácil ofrecer y inducir a una orgía sexual cuando se ve una mujer sin ropa o con poca ropa, un varón que no se le va a inducir. Y bebiendo, y bailando, y música, y todo en su influencia, bien preparados, terminaban en orgía. Bueno, ahí ya voy a apuntar. Ya que hablamos de bacanales, si usted es campesino, usted sabe lo que significa la palabra bacanal. ¿Y dónde está el fulano? Está en los bacanales. O sea, está en los burdeles, está en los cabarets, porque ahí se ofrecía. Primero, hay dos cosas que hay en el carnaval. Primero, cuando dice bacanales, como en honor a Baco, Baco era el dios del vino. Entonces, al venir el dios del vino, a la gente entregarse al placer del vino, el vino iba exacerbando el ánimo de la persona, iba creando cosas ilusorias en su cabeza por las neuronas, y mientras más vino, más elevado se ponía. Entonces imagínense, un vino que está haciendo efecto, ligado con una mujer desnuda, ¿a dónde va a llegar? Es una bomba. Ahí está, porque entonces viene el desenfreno, que no es más que la lujuria. Lujuria no es tener muchos trastes en la casa. Lujuria no es tener mucho lujo en la casa. Lujuria es el acto desmedido de lo sexual. Entonces, cuando la gente está llena de vino o está llena de romo, nótese que en el carnaval, ¿quién lo patrocina? Hay dos firmas licoreras aquí, que son de la misma gente, pero hacen las veces como de competencia. Y no vamos a mencionar los nombres, hay que mencionarlos. Cuando esa gente que va disfrazado, que va metido ahí, que no se sabe quién es una especie de tomar el día, o como acechanza a alguien, o como venganza a alguien, o para hacer desenfrenos sexuales y todo lo que venga porque está bajo la inducción del alcohol.
Por eso, como es el Dios Baco, que es el Dios del vino, y al venir esta mujer a estar en el desenfreno, a ofrecer su cuerpo, por eso carnaval en buen dominicano es desenfreno total de la carne. O sea, no podemos comer carne los viernes que quedan de aquí para allá, pero sí podemos comer una carne femenina, sí podemos hacer adulterio, sí están detrás de los carnavales y los disfraces, los homosexuales y las lesbianas, y muchos que están tapados toman el disfraz para poderse poner lo que ellos quieren ponerse y no pueden por la sociedad. Eso es lo que hay detrás de todo eso y vamos a seguir explicando. ¿Qué ocurre con esto? Que actualmente se han convertido en una fiesta popular de carácter lúdico. Lúdico significa presentarlo como juego y diversión. Usted ve que eso es lo que promueve. Y a nuestra niñez solo presentan que eso es un juego, que eso es algo normal, que simplemente se van a disfrazar, se van a poner un disfraz, una cosita, y eso no es nada, y tú vas a bailar al son de la música. ¿Por qué? Porque esa es la cara que está tomando en el mundo, como simplemente un juego, una representación de algo que es inofensivo. Mentira del diablo, porque detrás de todo eso están esos demonios, y nosotros vamos a ver que, ustedes lo van a ver más adelante, comparamos lo que es los diablos originales que se tomaron en España, especialmente en la región de Catalán, donde salen los demonios, y ustedes van a ver la similitud con todos los otros carnavales en el mundo, inclusive en países orientales como India, Japón y esos lados, que yo personalmente, antes de hacer esta investigación, yo no sabía que en Japón se celebraban carnavales, pero se celebran y vamos a ver. No, porque esos son los chinos. Pero también lo hacen. Sí. Pero ustedes van a ver que yo puse una foto ahí porque tuve que quitar muchas fotos por mucha carne afuera, y solo puse algunas para que se puedan ver desde lejos, pero el asunto es que a nosotros nos llega, miren, dice, se pueden seguir hasta la antigua Sumeria, de ahí es lo que sacaron a Abraham, de la ciudad de Ur, era la antigua Sumeria de los caldeos, es la misma raza. Y Egipto hace más de 5.000 años, muy parecida a la que tenemos hoy. En la época del Imperio Romano, desde donde se expandió la costumbre por Europa, lo que conocen el Imperio Romano ha sido el imperio más largo y más dominante de toda la historia de la humanidad. Dominó el mundo conocido por más de 400 años. Entonces se expandió por toda Europa, España no se escapó de eso, y esta costumbre se trajeron a América a través de la cultura española y la cultura portuguesa. El carnaval más conocido del mundo está en Brasil, que es una cultura que viene de la cultura portuguesa, porque los colonizadores de Brasil fueron los portugueses. El carnaval está asociado con los países de tradición católica. No queremos atacar porque hay gente honesta y de corazón creyente en el Señor y que quieren seguir a Cristo de corazón, pero lamentablemente esa historia no se desliga. Y yo pongo debajo, miren, culturas protestantes, pentecostales, bautistas, adventistas, menonitas, luteranas, ninguna de estas culturas practican carnavales. Estados Unidos, que es una cultura mayormente protestante, bautista, pentecostal y de todas las denominaciones creyentes evangélicas, ellos solo tienen un solo carnaval y se celebra en la ciudad de Luisiana, en el estado de Luisiana, el Mardi Gras. Porque por la cultura francesa que llegó y la cultura hispana que también llegó. Entonces se mezclaron
con la cultura afroamericana, los africanos que trajeron los esclavos, y entonces hay un carnaval muy parecido a lo que se celebra en Brasil y lo que se celebra en todo el resto del mundo. Pero ese es el único estado, la única ciudad que celebra, porque el resto son creyentes bíblicos con sus Biblias encima y no aceptan eso, a pesar de todas las aberraciones y todos los niños que hay en Estados Unidos, pero no han caído en eso porque sus raíces son protestantes. ¿Qué pasa con nosotros? La celebración del carnaval dominicano, los atuendos, los disfraces, una mezcla muy variada, dependiendo de las regiones, elementos y tradiciones africanas, traídas por los esclavos transportados al Nuevo Mundo, y con costumbres y ropajes europeos de los amos que vinieron aquí. Así se empezó. Se confunde en la festividad de los diablos pueblos con sus trajes de capa cubiertos de espejos, las cabeles y cencerros, que ridiculizaban o ridiculizan a los señores medievales, los platanuses, que son de Cotuí, y otros disfraces netamente africanos, así como un sinnúmero de manifestaciones de creatividad popular. Hay muchos carnavales, lo que llaman, no carnavales que siguen la tradición de la Cuaresma, sino que son carnavales cimarrones, porque en la historia nuestra, en República Dominicana o en la española como isla, la mezcla de indios y nativos españoles, entonces eran los mestizos. Pero cuando se mezclaron africanos que venían de África con blancos y esos mestizos, entonces hubo un levantamiento de esos cimarrones que se fueron muchos a los lomos buscando su libertad, buscando sus raíces, trajeron su muchísima costumbre de África y iniciaron también parte de esas fiestas, esas festividades que cayeron dentro de esos carnavales. Vamos a ver, podemos ver al libro. Sí, pero vamos a ver, por eso yo le dije a Luis. En todo el país se celebra el carnaval, aunque sea el tipo cimarrón, presentando variaciones regionales. En Azo, el carnaval de la ciudad de Azo del Monte es la más antigua del país. Se celebra además del periodo de Cuaresma, con sus fiestas patronales en honor a la Virgen de la Merced. Mire cómo salen los católicos a la Virgen de la Merced el 24 de septiembre. No tiene que ver nada con febrero, pero lo celebran fuera de Cuaresma. La batalla del 19 de marzo también se celebra. ¿Por qué? Por la batalla del 19 de marzo de 1844, que es parte de la guerra de la independencia. Cabral. Ahí sí. En Cabral, en la provincia de Barahona, como parte del carnaval cimarrón, diferente al carnaval europeo de Cuaresma, encontramos a los cachúas. ¿Por qué? ¿Por qué le decían cachúa? ¿O le dicen cachúa? Porque en su esencia tienen cantos, tienen cuernos. Vamos a ver sí, solamente por eso el nombre. Cachúas por los cachos. De ahí viene todo y se deriva todo, y eso se celebra 3 días. 3 días que al final hay un pleito entre los cachúas, o sea, donde tienen los cachos, ya usted sabe quién es que tiene los cachos, y entonces venían los civiles. Al final los civiles y los cachúas, ambos llenos de rojo, para no sentir los puestazos, porque yo también participé. Para no sentir los puestazos, había que estar bien borracho. Y había que darle el espectáculo, no solo a Cabral, sino al mundo. Y ahí entonces, cuando vienen al final de la fiesta, que es el lunes, o es el lunes, porque todavía se celebra, entonces se quema lo que se llama el Judas, el traicionero. Y ahí viene entonces a las 6 de la tarde, para el cierre se quema el Judas, y vaya a ver dónde se quema el Judas. No es en el patio, no es en la casa, es en el mismo centro del cementerio, donde después de quemado el Judas, hay un repique de jueces, como celebrando la quema de un traicionero. Ahí se dedica a todo eso. Acompañado de Jehová. No, acompañado de obligatorio. Eso se entiende el fuerte, a través de la cabulla de ese fuerte, sobre este cuerpo, al otro día que tú te das cuenta, cuando está labrado. Seguimos. En Cotuí, aquí
se desarrollan tipos parecidos a los otros carnavales, pero cada región tiene su propia representación. Aquí son los platanuses. Y después también salieron como derivados los papeluses. Los platanuses se envuelven en hojas de plátano, por eso el nombre de platanuses, y hacen máscaras de higüero. Hacen hoyo, van a ver una foto más adelante. En La Vega, este es el carnaval más famoso de nosotros, donde están vamos a ver fotos más adelante también, de los famosos diablos cojuelos, trajes simples de colores rojo, amarillo, verde, y con sus máscaras representativas, del diablo medieval, andromorfo, mefistofélico, con sus dos cachitos frontales clásicos, orejas grandes, boca abierta y dientes al aire. Ustedes van a ver de dónde viene, porque vamos, yo encontré del año de la época medieval, 1600 y algo, encontré uno que es el famoso diablo cojuelo original, que simplemente dicen que era tan bueno, oiga que diablo lo que le mandaron a la gente para celebrar, que era tan bueno que Satanás tuvo que botarlo del infierno. Y el rayón que le dio quedó cojo de una pata, y por eso el nombre de cojuelo, porque coquea. Entonces tiene un bastón el diablito, y ustedes lo van a ver en la foto. Tiene un bastón para poderse aguantar porque está cojo. Y ese fue el que le mandaron para celebrar el carnaval. Vamos a verlo ahorita. Cada domingo del mes de febrero, en horas de la tarde, los diablos cojuelos salen a la calle armados con sus vejigas de toro, golpeando a todo el que ose bajar a la calle, pero respetando a los que se mantienen en la feria organizada. Eso es lo que hacen en La Vega. Horrible. En Montecristi, otro famoso también. Aquí, los personajes famosos son los toros. Es el personaje central. Se dramatiza con enfrentamiento con los civiles. Esto consiste en verdaderos duelo de fuertes, parecido a lo de Cabral, que Luis nos acaba de explicar, y en Montecristi se pelea. Es una batalla, no tanto como lo de Cabral, de atacarse, pero supuestamente para intimidar. Y el que coge miedo, corre, entonces ya el otro ganó. Ya hay una mezcla. Exacto. O sea, ya los que son de Cabral pasan a Montecristi, porque hay un pleito entre los cachúas de Cabral y los de Montecristi. O sea, un pleito fuerte también. Los toros tienen un rostro cubierto con una máscara de lechón. Esto de lechón es lo que viene del cerdo, y nosotros sabemos eso. Usan vistosos trajes de colores revestidos del interior con material para protegerlos de los azotes. Que se ponen una ropa como algodonada, como si tuvieran colcha por dentro, para que cuando los fuertes le den el cuerpo, no lo sientan tanto. Porque el ganador del encuentro es quien soporta con mayor éxito los embates del contrario a quien consigue derribar o quien consigue derribar a su oponente. Y por eso es la rivalidad, el hermano Luis lo está explicando, que los de Cabral van a Montecristi como competencia, a ver quién gana. Santiago. Los inicios del carnaval se dividían en funciones de... Era una estrategia social originalmente. Empezó de esa forma. Manifestaciones en grupos privados, por parte de los sectores pudientes, porque por eso es que usted ve tanto desastre en esos hijos de madre y padre. ¿Por qué? Porque tanto tienen, lo pueden tratar todo, que tanto tratar y no encuentran que lo satisfaga. Y por eso caen en estas aberraciones de alcoholismo, drogadicción, homosexualismo, prostitución y todo lo que pueda venir siguiendo por ahí porque no encuentran una satisfacción con todos los recursos que tienen. Empezó primero por la clase pudiente, por lo que tenían el dinero. Empezaron luchas, contiendas entre barrios. Primero, los pepines
y la joya. Entonces salía un grupo y a encontrarse en el medio de los barrios, en la calle, para hacer tipo de competencia, pero esto era básicamente con los disfraces, bailes y presentaciones que hacían, a ver quién lo hacía mejor y ganaba la competencia. Parecido a lo del puente, pero sin el puente, una competencia. Para ganar, ¿quién ganaba? El más vistoso. Exacto, el más vistoso era el que ganaba. Los lechones, lógicamente, se parecían a los cerdos, y los de los pepines, eso era lo de la joya, que usaban la máscara como lechones, y los de los pepines usaban máscara de cuernos puntiagudos, diablitos. San Pedro de Macorís, otro que también es muy famoso. ¿Por qué? Por los buloyas. El rasgo más característico del carnaval macorizano es la presencia de los buloyas, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la prensa. Diablo vestido con trajes llamativos, colores adornados con espejos pequeños, capas amarillas y rojas, con su veriga de toro y fuerte, vayan al compás de la flauta y el cencerro. Mire la relación con lo de Dionisio. Flauta que hicieron en República Dominicana. En vez de la flauta también agregaron el cencerro. Porque ya esto se agrega a lo tradicional que trajo España con los colonizadores, con la cultura afroamericana que trajeron los esclavos de África, tambores, cencerros, para celebrar sus fiestas. Se parecen mucho, hay varias imágenes, verla pasando a nivel una a una. Esto está aquí, empezando aquí. Esto usted lo ve mucho aquí en el Malecón, lo ve en La Vega y lo ve donde quiera. Mire el original, el que trajeron. Raíz española de los diablos dominicanos. Ese es el diablo, no, para un poquitito, para que usted vea lo que yo le estaba describiendo. Ese fue que, de acuerdo a la leyenda del folclore castellano, dice que el diablito era tan bueno que Satanás tuvo que votarlo. Y cuando Satanás vota uno, porque parece que este era más malo que él. Y del estrellón que le dio, de lo fuerte que lo tiró, fue que quedó cojo. Y por eso usa la vara, el bastón. Y usted ve qué es lo que tiene, una olla. ¿Para qué? ¿Para qué es la olla? ¿Qué piensa usted que es la olla? Para comida, porque hay descontrol. Entonces, de ahí, puede seguir al siguiente. Eso es parte del carnaval de nosotros también, dependiendo de la región. Aquí están los platanuses y la que tiene la canita en la mano, mire, ese es el higüero. Ella está sonriendo, pero tiene su máscara de higüero. Es parte de los papeluces y los platanuses. Esto es parte del este. Esto es la Romana y San Pedro. Mire, Bolivia. ¿No se parece mucho a lo nuestro? Claro que sí. Colombia, Venecia, Italia. Mire, Croacia, en la parte rusa, en Croacia. Mire, Japón, Osaka. ¿Y ese diablo es el mismo que quiere? No hay otro diablo, nada más que nosotros. Mire, en Perú. Y mire de lo que viene la práctica. Uno de los primeros carnavales en Roma, cuando se restauró en el año 1605.000. Y hay otras fotos que, como les dije, no las puse porque estamos en una iglesia y no es prudente traer desnudos dentro de la ley. Mire lo que habla la Biblia. Primero de Juan 5:21. Hijitos, guardaos de los ídolos. ¿Por qué? Porque la idolatría es una de las primeras cosas que condena Dios. Entonces nosotros debemos guardarnos de los ídolos. Y cualquier cosa que ha explicado mucho aquí, desde nuestra pastora, el copastor y todo lo que predicamos y enseñamos de una manera u otra,
idolatría no es solamente que usted tome una estatua de yeso y se arrodillará. No. Es cualquier cosa que sustituya en su corazón el lugar de Dios. Ahora la pregunta sería, ¿celebran los cristianos el carnaval? Ahora, ¿cuánta gente disfrazada de carnaval hay en la iglesia? Ay, papá. Es fuerte, ¿verdad? Entonces, solamente vemos las cabezas en lo que es el carnaval, pero ¿cuánta gente con doble cara hay en muchas congregaciones? ¿Cuánta gente con doble cara hay en muchas empresas? ¿Cuánta gente con doble cara hay aún en gente que se cree que es muy seria? Sin embargo, tiene doble moral, tiene doble cara y todo lo presenta. Eso también es parte de un carnaval. Para llegar con las citas bíblicas, porque aquí entramos a las citas bíblicas, dice, por eso dice la pregunta, ¿puede el cristiano celebrar el carnaval? Nosotros decimos que no. Ahora, es lícito. 1 Corintios capítulo 6, verso 12 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. O sea, es lícito hacerlo, para ti puede ser lícito, pero yo no me dejo arrastrar. Yo puedo, pero no quiero. ¿Entiendes? ¿Por qué? ¿Por qué razón no puede un creyente estar mezclado? Y déjeme decirle, y eso no es inventado, he visto personas cristianas que sus niños llegan pintados desde el colegio. Ay, se quedan igual. Ay, mira qué lindo lo pintaron. Qué bonito se ve el muchacho. Y hay hasta quienes le compran su disfrazito de diablito. Entonces, como es una celebración, es algo inocente y el diablo no tiene inocencia. El diablo es diablo. Ahora, si sabemos que el diablo es diablo, debemos conocer que nosotros somos evangélicos y que Cristo es Cristo. El diablo es diablo y Cristo es Cristo. Yo te voy a comprar un cara de diablito, pero voy a comprar de paso. Este es lo mismo. O el Spider-Man. Es lo mismo, es la misma metodología. Claro que sí. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué es el folclore, hermano? El folclore no es más que la mezcla de creencias y religiones o de cosas que se hacen en un país determinado. ¿Tiene Dominicana folclore? Sí. El folclore de aquí es muy enriquecido, pero a la vez de ser muy enriquecido, también es muy híbrido. ¿Qué quiero decir con la palabra híbrido? Hay una mezcla, o se quiere mezclar lo que es el cristianismo con el carnaval. Por eso que usted ve los católicos, máximo, los que son representantes de la Iglesia Católica, diciendo, no nos oponemos al carnaval, pero lo que no se puede hacer es celebrar el carnaval en la Cuaresma. O sea, mientras ellos estén en su Cuaresma, mientras ellos estén en sus 40 días haciendo cosas supuestamente religiosas, no se puede hacer ninguna festividad de carnaval. ¿Qué están haciendo? El carnaval, si usted no lo ha entendido así, lo han mudado para el mes de marzo. ¿Por qué razón? Lo han ido mudando hacia marzo para que no se mezclen, no con el 27 de febrero, sino con el asunto religioso. Ellos están evitando para querer quitar una cosa de la otra, pero ambas cosas están ligadas a un mismo lazo, y es la Iglesia Católica. Así es. ¿Qué es lo que pasa? No, parece que pasó algo con la niña de Maricela. Ah, que estaba sangrando por la nariz. Ese es un problemita que lo cambió por lo que resuelve el paz. Solo que la vea uno, tema de corazón, de presión arterial. Pero para atrás. No es un problema. La cabeza para atrás. Si se deja, puede regenerar en más demasiado. Pero no es complicado. Ok. La segunda cita dice, no seráis partícipes con ellos, porque en otros tiempos eran tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. ¿Por qué nos dice el Señor esto? Porque lo que se hace
estas celebraciones no concuerda nada con la conducta cristiana que nosotros debemos llevar. Si en otro tiempo usted y yo participamos, ¿qué dijo el hermano Luis? Yo en mi ignorancia participé en comparsa allí en Cabral, pero era porque todavía, al no ser cristiano, pues no conocía cómo debía conducirse delante de Dios. Al no tener la relación, pues participo de eso. Pero Dios, en su amor y en su misericordia, no nos toma en cuenta la ignorancia que teníamos antes de ser creyentes. Pero si el hermano Luis, yo, usted o cualquiera creyente en el Señor lo hace ya conociendo, sí, entonces yo tengo que afrontar ser responsable por mis actos. Porque puedo caer en un idólatra y eso sí es castigado por el Señor. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo con lo que es bueno para edificación. Aleluya. Yo no puedo, porque mi vecino o mi vecina es de una comparsa, yo no puedo mandar a mi hijo o a mi hija a participar en esta comparsa porque mi vecino es un buen vecino conmigo. No, debemos dar ejemplo, pero para las cosas buenas. No participar de esas cosas, sino de las buenas, cosas que edifiquen, que sean buenas. La necedad está ligada en el corazón del muchacho. Quiere decir que mientras somos ignorantes, mientras no hemos madurado, porque la señal del muchacho es eso, falta de madurez. Pero entonces, dice el resto del proverbio, más la vara de la corrección le alejará de él. O sea, va a alejar la necedad del corazón del muchacho. ¿Por qué? Vuelvo y repito, yo no puedo dejar que mi hijo o mi hija, en su ignorancia, participe de eso. Si tengo que corregirlo con una vara, porque la palabra de Dios me da la autoridad para hacerlo. No solo lo que se hace papá o mamá, sino simplemente la Biblia me dice que hay que corregirlo. Porque después lo va a agradecer. Los que somos adultos, después que maduramos, recordamos en una u otra ocasión que nuestros padres o nuestras madres nos castigaron en algún momento por algo malo que hicimos. Y después decimos, le agradezco al viejo, le agradezco a la vieja porque me hizo esto, esto y esto. Y yo soy un hombre de bien hoy porque me dieron la disciplina necesaria para yo ser lo que soy. O sea, me ayudaron. Entonces la corrección es buena a su tiempo, sin maltrato, lógicamente. Otra cosa es, vamos a ponerlo así. Sí, sí. Otra cosa es, yo no tengo nada en contra de lo que hacen pantoflas. Pero yo me pregunto, ¿por qué razón hay que quitarse el rostro y ponerse oro? ¿Por qué razón hay que vestirse de negro completo? ¿Qué tengo que ocultar? ¿Cuál es la razón de yo ocultar cosas mías con cosas ajenas? ¿Qué es lo que se está llegando a meter en la iglesia? Se está llegando a meter cosas que llamamos culturales y llamamos, entre comillas, arte, que no es arte nada, sino que el mismo diablo con sutileza, el Señor lo reprenda, ha ido metiendo cosas para querer agradar a Dios con cosas nuevas. Dios no necesita cosas nuevas muchas veces de esa naturaleza para ser agradable. Dios necesita un corazón limpio, puro y humillado. Así va la vida. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y vuestras sutilezas, según las tradiciones de los hombres. ¿Qué es el carnaval? De hombres. En la Biblia no aparece la palabra carnaval. Bueno, si no aparece en la Biblia la palabra Biblia, imagínense menos va a aparecer la palabra carnaval. Entonces, es algo como ilógico. Pero oiga bien, de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Dice Romanos 8, 5 al 8. Porque los que son de la carne, ¿quiénes son de la carne? Los que están afuera, hermano. Usted y yo no somos de la carne. Y decía el tío en una de las citas que somos hijos de qué?
de luz y debemos andar como hijos de luz. Las tinieblas son del diablo. Entonces, el hijo de luz anda en luz, anda en la palabra. Amén. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Nada de eso de fuera es para agradar a Dios. Eso quíteselo de la cabeza. Y otra cita, y con esto paso a donde está el tío. Gálatas 5, 19 al 21. Manifiestas son las obras de la carne. Vamos a ver que si hay una cosa del carnaval aquí. Manifiestas son las cosas de la carne, que son adulterio. Hay en el carnaval fornicación, injusticia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, herejías, envidias, homicidios, también aquí, borracheras y orgías. ¿Qué es orgía, hermano? Un desenfreno total y carnal para dar rienda suelta a la carne. Todo eso es orgía. Estar metido como el rey, que cuando se vio que estaba bien borracho, mandó a buscar la copa y la cuestión, pero eso fue el rey. Ven los hombres que estaban. Igual o peor que él. ¿Entiendes? En todas las cosas. Entonces, estas son las manifestaciones de la carne. Por eso un cristiano no puede participar en lo que se llama carnaval. Diga. Ahí está, muy conocido de todos. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosas que estén arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Por qué traemos esta oración? Simplemente porque hay demasiadas imágenes en los carnavales, demasiadas vestiduras, demasiados disfraces, demasiadas cosas. Y simplemente eso es normal, eso no es nada, porque eso está y eso hay que celebrarlo y eso es parte de la cultura dominicana y nada, no. Esto no es un asunto de cultura, es un asunto de yo separar las obras de la carne con las obras del Espíritu. Y simplemente es eso. Y nosotros debemos aquí aclarar algunas cosas. ¿Por qué? Porque se malinterpreta, especialmente los amigos y hermanos de la Iglesia Popular, interpretan ese mandamiento como que, bueno, eso es lo único que nosotros hacemos estas cosas es para que nos recuerden al Dios que nosotros estamos orando. Es para que nos recuerden de Jesucristo. Y nosotros de verdad no adoramos estas imágenes. Nosotros no nos postramos delante de ellas. No, es para que nos recuerden, nos tengamos en nuestra mente y nos sirva de recordatorio para eso. La Biblia es clara. Pero ellos van más y dicen, bueno, si se prohíben las imágenes de cualquier cosa, entonces, si vamos a esto, entonces no se puede sacar fotografías, no se puede ver televisión porque son imágenes, no se puede ir al cine, no se puede leer los periódicos, revistas, e incluso el dinero mide los pesos de nosotros. ¿Tienen imágenes, sí o no? Ahora, el propósito de estas imágenes no es para que usted la adore, es simplemente un recordatorio de esos héroes que lucharon por nuestra independencia y están ahí. Que en nuestra historia, empezando desde Duarte hasta la época moderna, las hermanas Mirabal están en el dinero. Pero no se le prende vela. No se le prende vela ni se le dobla la comilla para adorarlo. O sea, eso no es un asunto de eso. Sigue más adelante. ¿Qué es lo que nosotros debemos entender como esto? Que nada que esté en la tierra, debajo de la tierra, debajo de la tierra, nada de eso se puede usar con el propósito de adorarlo en el lugar de Dios.
Igualmente se prohíbe el uso de figuras y estatuas de Jesucristo como hombre. Eso es lo que pasa cuando usted ve un cuadro de una figura pintada. Porque si Dios hubiese querido, en la Biblia tuviese la descripción. Porque hay descripción de otros siervos de Dios en la Biblia. Está la descripción de David, está la descripción de José, que se decía que eran de hermoso semblante, de pelo rubio, que eran bajitos, que eran altos. De Saúl se dice que era un hombre muy alto, que sacaba la cabeza por encima de los hombros por encima de la cabeza de los otros. O sea, pero de Cristo no hay una descripción, hay una sola. De Cristo hay una sola. Le veremos más inatractivo a que le desee. Pero físicamente no está diciendo nada ahí. No es nada físico para evitar eso. Para evitar eso. Dígalo. Es importante que usted se va a referirse a los pasajes o los pasajes que enfatizan sobre la prohibición de la idolatría. Es importante aclarar que la Biblia hace referencia a esta prohibición a los fines religiosos. Para los fines religiosos, a eso específicamente que la Biblia prohíbe la idolatría. O sea, que no da lugar a que diga, no, pero en la foto de mi papá, en la foto de mi mamá, en la foto de Duarte, en la foto de allí. O sea, es cuando uno se incluso de la religión. Correcto. Si usted piensa adorar a su papá, idolatrando, usted no debe tener la foto. No tiene ningún valor religioso. Correcto. No hay problema. Muy bien. Así es. Y ese es el propósito. Ahora, ¿qué es lo que nosotros debemos tener en cuenta? Lo que Cristo mismo dijo. Él le dijo a sus discípulos en Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Porque nosotros sabemos que Felipe le pidió, pero muéstranos el Padre. Ajá. Si tú me estás viendo la misma cosa. O sea, tú no necesitas más imagen. No tienes que hacerte una imagen. Entonces, ¿qué agrego yo? Dice, Cristo Jesús es la única manifestación visible de Dios. Jesucristo es Dios hecho carne, por tanto, nuestra adoración debe ser dirigida única y exclusivamente a Él. No puede hacerse en ninguna otra dirección. Y esto es una cita del mismo Jesús hablando. Cuando está hablando con la samaritana. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre está adoradores buscan que le adoren. Y al mismo le dice, Dios es espíritu, y lo que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. O sea, no necesitamos una imagen, ni necesitamos un ritual, ni necesitamos participar de esto o aquello para sentirme que estoy adorando a Dios. Dice que es en espíritu y en verdad. Que ahí entonces podemos ver o podemos dar por sentado algo significativo. ¿Qué es lo que busca el carnaval hacer en nuestra nación o en las naciones donde está? Por ejemplo, nosotros podemos decir de la nuestra porque estamos sacando por herida. Tiempos atrás, y el año pasado también no fue la excepción, el 27 de febrero también estaban celebrando el carnaval. O sea, el mismo 27 que veía dos desfiles, uno militar celebrando la independencia de nuestro país desde 1844 hasta la fecha, y otro desfile que no tiene que ver nada con la celebración patria, la celebración de nuestra tierra, entonces para quitar la imagen de lo que hicieron aquellos hombres por nuestra nación. Pero ahí se puede ver un poquito. Ahora, ¿qué es también lo que quieren empañar? Todo lo que tiene el aspecto evangélico o todo lo que tiene que ver con una verdad escritural, tratan de empañarlo con el asunto del carnaval. ¿De qué se disfrazan el 31 de octubre? ¿Se disfrazan de qué? De Halloween. Ahí están los muchachos disfrazados pidiendo dulces, brujos y brujas, que es lo que más sale. Pero ¿qué quieren empañar, hermano? Se quiere empañar lo que Martín Lutero clavó estas 95 tesis
en la catedral para hacer ver que la Iglesia Católica estaba en un error continuo en todo eso. Y déjenme decirles que a la distancia ahora está pasando lo mismo, porque la renuncia del Papa no es por otra cosa, sino por lo que está ocurriendo dentro del mismo seno de los papados en la Iglesia Católica. Ahora, ¿qué trata de cubrir? ¿Qué trata de hacer Satanás? Hacer ver que primero esta fiesta no tiene nada que ver con lo religioso, según él, pero está presentándose él. ¿A quién tipifica esta fiesta de carnaval? Al diablo. El Señor lo reprende. El demonio todo el tiempo. El demonio, usted lo ve por donde quiera el demonio. Si usted ve la cara de un indio, o sea, del veíque, ¿qué era el veíque? Porque allá también se disfrazaban del veíque. ¿Qué era el veíque? Era el brujo de los indios. Era el médico que se encargaba de hacer las medicinas y la brujería para esos indios ser curados. Entonces, cuando se está celebrando el carnaval, hay diferentes cosas, diferentes culturas, diferentes regiones de nuestro país, que uno está con los diablos cojuelos, los de Haití vienen con el cacá, los de Haití vienen con el cacá, que usted no sabe lo que están bailando, usted no sabe lo que están cantando, y si usted se ve los instrumentos que usan, son efectos de bambú, y con eso, pum, pum, y usted lo ve dando vueltas, y muchos prenden fuego en el alrededor, bailando una cuestión rara aquí en nuestra nación. Entonces, ¿qué es lo que estamos celebrando? ¿Qué tipo de cosas está dando el carnaval de entendernos a nosotros? ¿Está trayendo una bendición o está trayendo maldición sobre nuestra tierra? Nosotros decimos que ha traído perjuicio sobre nuestra tierra. ¿Por qué? Porque todo, oiga bien, nosotros tenemos una mezcla, ojalá fuera de los españoles. Aunque nos tumbaron por la luz aquí una vez, la unión penosa, no unión penosa, sino la unión penosa. Y cambiamos, lo único que hemos cambiado aquí en el país es los taparrabos por pantalones y camisas mangas. Pero somos indios todavía. Seguimos dando sin pena, estamos como la vaca de lina, que en vez de leche da pena. Entonces, tenemos una mezcla de qué. Por eso que usted ve aquí, no, yo soy rubio, no, usted no es rubio, nadie es rubia, nada. Usted tiene un pedacito de español, usted tiene un pedacito de indio, usted tiene un pedacito de haitiano, usted tiene un pedacito de africano, y toda esa mezcla de gente que vinieron a nuestro país como esclavos la tenemos nosotros. Ahora, ¿qué dejaron en nuestro país? En nuestro país han dejado lo que estamos celebrando hoy, lo que están celebrando la gente en la calle, como carnaval. Todo eso ha venido de esa mezcla que se ha hecho en nuestra nación, que son culturas foráneas, son culturas extranjeras, no de nuestro país. ¿Qué es lo que nosotros debemos celebrar? Mírenlo ahí. ¿En qué creían principalmente desde el centro? Por eso nosotros tenemos una escudo, que con eso no vamos a terminar. Arriba se lo ve que dice bien claro. Dios primero, segundo la patria y tercero la libertad. Pero ¿cuál es la libertad que nosotros debemos celebrar? La verdadera libertad que Jesucristo da. Como decía el hermano Luis, todo me es lícito, todo me es permitido, pero no todo me conviene. Yo puedo hacer muchas cosas, pero yo no puedo dejarme dominar de ninguna. Entonces, nosotros como creyentes no podemos envolvernos en ese tipo de celebración, porque lo que nos va a traer, en vez de bienestar, nos va a traer maldición. ¿Qué tiene en el medio del escudo? El escudo tiene la Biblia, tiene Juan 8:32. ¿Qué dice, hermano? Y conoceréis la verdad, Y la verdad, os hará libre. Eso es lo que pasa en nuestra nación. Eso es lo que nosotros debemos regalarnos. Dar honra y sentirnos orgullosos de esos hombres y mujeres que Dios utilizó para darle la libertad y hacer una república libre y independiente. Eso es lo que nosotros debemos honrar. Pero nosotros no tenemos que participar del carnaval, ni salir a la calle con poca ropa, con mucha ropa, o a participar de todas estas cosas que tienen, simplemente para emborracharse y dar rienda suelta a la calle. Nuestro Padre, igual que resucitar, encontrar con ese despojo, encontrar. bueno, ya no va a morir. Lo más probable, como era un hombre de tantos principios, y como era creyente en el
Señor y temeroso de Dios, lo más probable es que le dé un infarto al pobre, que muere y se muere de una vez que resucita. Debe estar revolcándose en la tumba. Le da una sigisma, como decir, bla, 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 ¡pum! Y se va. Lo primero que le pasa a la pandemia, lo primero que dice es que ahí se equivocó, yo creo, porque él pensaba otra cosa, que él iba a vivir hasta esta fe, que la política es la más noble de la ciencia. Claro que ha sido la más noble de la ciencia. La más noble, hermano. Se han hecho nobles de vida. Y la otra fue que una palabra que debe ser recogida por los dominicanos y creer y entender que nuestra fecha patria es grande. El padre de la patria, Juan Pablo Duarte, el ideólogo de nuestra independencia y de nuestra nación, dijo claramente: nuestra patria ha de ser libre e independiente de toda dominación extranjera o segunda país. Eso dijo el padre de la patria. Dijo ¿entiendes? Entonces, ¿qué es lo que ha venido? Que lo que hizo nuestro padre de la patria ha venido a caer a que somos, mira, usted todo lo que vivan aquí no tienen propiedad ninguna. Este país es extranjero, hace rato lo vendieron y lo están vendiendo por pedazos, porque esa es la cultura, vender por pedazos, y los sátrapas y los testaferros que hay aquí, que son los grandes terratenientes de nuestro país, son los que han acabado con todo. Entonces, esta cultura de mayas y cosas son las que nos tienen hundidos a nosotros. Vamos a abrir una sección de preguntas. Hermano, le voy a pedir un favor, que tratemos de hacer la pregunta lo más precisa y que no la repitamos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Amén, hermano. Sí, mi pregunta está basada en el escudo, porque según tengo entendido, esto fue inspiración de Trinidad Santa, más bien María Trinidad Santa. Entonces, las palabras de la religión religiosa fue de ella, porque ella, como letra mestiza, heredaba y participaba de los santos religiosos de la época. Mi pregunta es ¿por qué presentamos a Duarte como autor cuando fue María Trinidad? No, lo que pasa es que como, vamos a ponerlo de esta manera, ¿verdad? Nada de lo que pasa con nosotros como creyentes, nada de lo que pasa sobre la tierra, ocurre por ocurrir. Entonces, como Juan Pablo Duarte fue quien trajo la idea de libertad al movimiento trinitario, él es el ideólogo de esa libertad, pero él recibió mucha ayuda, primero de la sociedad trinitaria y después que se le descubrió la trinitaria, se llamó la filantrópica, siguió entonces con mucha gente que lo ayudó y mucha gente que luchó al lado de él, porque, óigame, hasta Jesús cuando vino necesitó 12 que lo ayudaran y siguieron el camino de Jesús. Y yo creo que nosotros en República Dominicana somos creyentes en el Señor por hermanos, por ejemplo, como Pablo. Gente que Dios lo utilizó para moverse de un pueblo a otro, de una ciudad a otra, de un país a otro. Y así, el Evangelio de República Dominicana, como nosotros lo conocemos, llegó de Puerto Rico, un barquito a San Pedro de Macorís, un solo predicador y empezó a predicar, y gente a convertirse. Ya, miren, que solo la Asamblea de Dios tiene más de 1 millón. Sí. Para la respuesta de él. Sí. Que recordemos que ella hizo los colores, pero la idea de la santa palabra fue el 4. Ella la cogió, ¿verdad? La cambió, pero la idea de la santa palabra fue 4. Ya. Acuérdense, los principios cristianos están desde el principio. La idea de Duarte de venir con libertad, Duarte la obtiene
viajando por el mundo. Duarte fue a Estados Unidos, a Venezuela, a Bolivia, a Ecuador, fue a España, fue a Francia. Entonces, en todos esos países yo que eran libres, y digo, bueno, pero mi país no puede seguir como está. Entonces, siendo un jovencito de 20 y pico de años, que no había llegado a 30 todavía, viene con esa idea de libertad y empieza a unir de a 3 en 3. Por eso le ponen al movimiento la Trinitaria. Se reunir en grupos pequeños de 3 para llamar la atención. ¿Y de dónde viene lo de 3? Viene de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces de ahí sacó la idea de 3. O sea, desde el mismo momento ya Duarte tiene principios cristianos para fundar la República Dominicana. Sí, Y por eso en el escudo se ve que pone a Dios primero. Eso no salió simplemente de utilizar, por ejemplo, de Gregorio Luperón, que es uno de nuestros reyes. No salió de Luperón, no. Salió de la cabeza de Duarte. Dios primero. Porque sin Dios no podemos hacer nada. Para concluir, Sí. lo primero es que tenemos que entender que estamos hablando del carnaval, ¿verdad? No, claro. Pero estoy aprovechando de esto porque el carnaval lo celebran con la fiesta patria, lo mezclan. Porque yo lo enfoquemos y nos concentremos y los enfoquemos en el tema carnaval. Lógico. No lo llevo muy lejos. Sí. Así hay que entender que leyendo los pensamientos cristianos, nos damos cuenta de que El principio cristiano. Duarte era un individuo que aunque no era evangélico, no era cristiano, porque eso es evidente. Era un individuo que estaba marcado, Temeroso de Dios. temeroso de Dios, dentro del pensamiento religioso de la época, Correcto. que obviamente era la Iglesia Católica. Sí. Y está ubicado dentro de ese contexto religioso. Pero a diferencia de una gran masa católica que tiene un sentido profundo acerca del lado de la escritura, Claro que sí. no es un religioso superficial. No. Pero Duarte no lo veamos en su evangelio. No, claro que no. Es una persona de la comunidad católica que está empeñado en profundizar. No, correcto. Estaba inquietado por el valor y sentido de la cosa. Entonces, él, como la máxima autoridad de ese proyecto, de él depende lo que los participantes quisieran aportar. Correcto. Él lo que muy claro. Entonces, el religioso que aportó Por eso. la Biblia en el centro, del paso, que la única bandera o escudo en el mundo En el punto que tiene la Biblia. Y somos el único país del mundo. Bueno, y apuntando a eso también muestra que ayudó fue Concepción Mora. Sí, recuerda la participación de Concepción Mora, pero también fue bajo las ideas de don Pablo Duarte. Pero hay uno que también, el himno nacional de hoy, también vino de la letra de Emilio Prudón y la musicalización de José Reyes. O sea, que hay personas que han mezclado o se mezclaron en ese tiempo para hacer de nuestra patria una patria mejor. Vámonos por ahora. La pregunta, ¿tienen alguna pregunta? Dígame la mano ahorita. ¿Están claros? Bueno, ya, hablando hablando de eso, también Juan Pablo Duarte, para la aclaración, ese tipo de sublevación masiva a los secretos, ellos hacían especies de teatro, se estaban aplicando un folclore, y a través del teatro le daban a entender a los que ya estaban en la línea de independencia, en la línea de liberación, le daban a entender todos sus planes, pero el enemigo no lo pudo, en este caso, descifrar, porque no entendía el lenguaje que ellos usaban. A ver, por eso la sociedad secreta, la trinitaria, que no era tan solo secreta porque no se daba en público, sino que hacía todas sus revoluciones en secreto por medio de dramas y de teatro. Tengo una pregunta, y es que yo he visto que hay niños que no lo disfrazan como diablo con vuelo, Ok. pero sí como un adulto. ¿Cómo se hace el disfraz? Sí. ¿Es permitido? Es lo mismo porque el asunto detrás del carnaval es que tú personifiques a otra persona. Tú hagas como un actor, por eso Baco, Dionisio y Eleuterio, todos se ligaban con el asunto del teatro también.
Porque todo comenzó por la clase pudiente, la clase dominante que tenía el dinero, los nobles, en el Imperio Romano, que eran los que podían de verdad comprar el vino, pagar por la música, buscar los fondos necesarios para celebrar esas fiestas. Lo que hacían los esclavos, lo que hacían los vasallos, era sencillamente ligarse a la gente, dejarse llevar por esa libertad que estaban dando, de comer todo lo que quisieran, de beber todo lo que quisieran y de tener todo el pecho. En otras palabras, imagínate tú, que tú fueras ahora mismo donde el cirujano te hiciera una operación en el rostro y tú te presentaras donde llegue. Jenny, yo soy tu marido. ¿Quién va a estar corriendo y quién va a ser quién? O la padre de verdad. Eso no es porque tú vienes, o sea, con otra cara que no es la tuya. Suena como esto En el momento, exacto, en el momento que yo dejo de ser lo que soy, ya no soy Luis. En el momento que yo tomo otra apariencia, ya yo estoy tomando una apariencia que es muy extraña a la que es mía original. Hago la pregunta porque yo vi hoy varios niños que no estaban propiamente vestidos, pero puedes dejar de adulto, del abuelo, del fulano, le ponen un sombrero, le ponen un bigote. Entonces imagínate a niño con un sombrero y un bigote, que es lo que tiene a lo mejor 4 o 5 años. No es necesario estar vestido, no es necesario estar vestido. El hecho de que tú andes con el grupo que está en el carnaval, también tú estás andando, Está participando. Pues. Ahora primero. Adorne primero. en el colegio de mi niña, Sí. ellos hicieron un acto a los padres de la casa. Sí. Ahora El 25 puede venir. ella tuvieron que comprar unos vestidos de la bandera. Ok. En ese sentido, ¿eso está bien? Bueno, si es para celebrar la independencia, Ya es un acto es algo histórico, y quizá la maestra de historia, la directora del colegio, y todo eso, ok, ahí no hay problema porque se está celebrando algo histórico. El énfasis es la celebración de la independencia. Ahí no hay problema porque no hay un trasfondo religioso de servir a un ídolo, de adorar a un ídolo y de participar en una fiesta para un ídolo. Una pregunta importante. Espérate, que va bien, porque no. Muy bien. ¿Cómo no? Es una pregunta que yo creo. Sí. ¿cómo es? En la última fiesta, que los que andan enmascarados No graba la tienen que quitarse las máscaras. Sí, el asunto de ¿Cómo graba la gente? quitarse las máscaras. No es fácil, le voy a poner esta historia. Hay un personaje que antes se vistió de saco. O sea, vistió un grupo de sacos e hizo un disfraz atento de flecos de sacos blancos. Esta persona, inmediatamente, ¿por qué razón los enemigos no lo encontraron nunca? Porque andaba con la máscara. En un momento dado, él cansado en el camino, se sentó en un banco y se quitó la máscara. Y al quitarse la máscara, uno de los enemigos lo encontró. Dio aviso a los familiares y dijo, encontré al que mató a mi papá. Fueron y lo esperaron en un lugar donde está el comienzo del río Yaque del Sur, en la parte de Cabral Barahona, y por ese lugar lo esperaron. Y todo el que tenía cuchillo le pegó 2 o 3 puñaladas a esa persona. ¿Cómo lo descubrieron? Porque se quitó el disfraz. Ahora, ¿por qué razón el último día se quitan el disfraz? Es para que todo el mundo conozca quién es quién. Y el que hace cualquier fechoría, inmediatamente le puede echar mano porque lo conoce. Si hacen una fechoría y se mezcla con muchos disfraces que son iguales en muchos casos, entonces no se sabe cuál fue. Y tendrían que buscar a 50 que están vestidos iguales para meterlos presos, a ver cuál de ellos fue el que cometió el hecho.
O sea, el quitarse el disfraz no es más que decir, yo tengo mi cara descubierta y soy un hombre responsable de lo que estoy haciendo. Esta costumbre es en nuestro país que se hace, en otros países no se hace. El Festival de Venecia, ustedes saben que Venecia es parte de Italia, donde está Roma. En el Festival de Venecia ese es el propósito, que la persona con la máscara puesta participe de todo sin que nadie lo identifique. Beba, tenga todo el tiempo que quiera, fiestee, baile, participe en las orgías sexuales y nadie sepa quién es esa persona o quién es esa mujer. En ese hombre o en esa mujer. Porque ese es el propósito. Cubrirse para disfrutar de esa felicidad, de esa libertad o ese libertinaje que le da el tener la máscara. Yo quiero, hermano, Adelante, ven. hacer una pregunta precedida de una observación. La observación es que tal vez la iglesia esperaba mi participación en esta exposición. Yo delegué, o sea, se dice que retiré el compromiso porque previamente sabía que no iba a poder cumplir. Por esa razón que retiré y no me invitó por los hermanos activamente participando, como tal vez ya algunos estarían informados de que yo iba a participar. Es importante que le haga esa aclaración. Que algunos preguntarán por qué razón el hermano que ya no está participando. Pero bien, yo quiero hacer una pregunta. Yo entiendo que las fiestas patronales, ¿saben eso, las fiestas patronales tienen una vinculación con la Iglesia Católica, ¿o no? Ok. Obviamente. Entonces, las fiestas patronales hay una participación activa de la Iglesia Católica en esto. Aunque el mismo pueblo, la comunidad, desconoce eso, sino que divierten eso, disfrutan eso, porque se presentan grupos musicales, se hacen algunos eventos culturales, de manera que la población a veces como que cree que está desconectada una cosa a la otra. Ahora bien, lo que yo quiero saber es si de igual modo las fiestas patronales tienen esa vinculación con la Iglesia Católica, si de igual modo las fiestas lo que estamos tratando esta noche, los carnavales, si tienen igual vinculación tan directa con la Iglesia Católica. Una pregunta para todos nosotros. Muy bien. Acuérdense, porque la Biblia nos lo explica, el enemigo lo único que hace es tomar lo que Dios ha hecho para destruir, porque esa es su función. El Señor dijo que Satanás no más hace tres cosas: hurtar, matar y destruir. No hace nada bueno porque Él no crea. Él no tiene poder para crear nada. Solo destruye, daña. Entonces, lo que es cultural, que supuestamente celebramos nuestra cultura, lo que pasa con nosotros, con nuestra fiesta patria, la independencia, así mismo pasa con las fiestas patronales. Un patrón, por lo general, es un santo. Santo, dice la Biblia, somos todos a quienes Cristo ha limpiado, a quienes Cristo ha llamado, a quienes Cristo ha preparado. Lo que estamos haciendo, viviendo conforme a la voluntad de Dios, eso es lo que la Biblia llama santo. No un pedazo de yeso, no una figura, no un cuadro. Entonces, esos santos patrones, las Mercedes, la Altagracia, por donde quiera que usted va en nuestros pueblos, hay unas fiestas patronales, aunque esté en el campo más chiquito. Y cuando llega eso, 2 días, 3 días, a veces una semana, a veces un fin de semana. Óigame, esto es fiesta, desde que comienza la noche hasta que amanece. Se bebe, se come, aunque no se use máscara, ni se usa disfraz, pero se está haciendo lo mismo. Lo que pasa es que ahí se conoce todo el mundo. Pero, ¿qué dice la Biblia? El vino es escarnecedor. Y la sidra, o sea, todo lo que hace perder el control mental a todo hombre. Por eso, el dios Baco, Dionisio y todo eso que vino, simplemente a base de la música, porque tocaba el altos, que es la flauta doble, para usar las 2 manos,
dar diferentes tonos con las dos manos. Un músico lo puede hacer sin ningún problema, porque con una mano puede dar unas notas diferentes que con la mano derecha, pero se sopla al mismo tiempo y el aire sale por las dos. Entonces eso es lo que algo así. Y en los carnavales, Por la sencilla razón de que las fiestas patronales son, vamos a decir, como ramas de los carnavales. Por la sencilla razón de que la fiesta más importante en el país entero es el carnaval, pero las fiestas regionales en cada región, en cada pueblo, en cada campo, son las fiestas patronales, que por lo general van a un santo patrón, que puede ser uno cualquiera con un nombre diferente, pero es como que usted tenga arroz como ingrediente principal de una comida y usted agarró con habichuelas, arroz con gandules, arroz con pollo, arroz con carne de res, pero es el mismo arroz. Entonces eso es lo que pasa con la fiesta patronal. Es la misma cosa con una diferente presentación. Adorar a un santo que no es santo, sino un diablo. Bueno, y todo eso, ya está. Todo eso es con el apoyo, porque la verdad, es lo que llamamos sincretismo religioso. Una especie de que la Iglesia Católica muchas veces se ve como detrás, pero es la que deifica, en este caso se podría hacer, o santifica cada patrono, y cada región que está puesto cada patrono puso la Iglesia Católica. O sea, la Iglesia Católica es la que está dada a entender y está dada a poner en cada región del país el santo que hay de celebrarse. Y no solo en el país, sino que usted ve, la policía tiene su santa patrona, la policía tiene su patrona, tiene el ejército su patrona. O sea, es una especie de ponerle un patrón a cada uno, un santo, entre comillas, alguien que se ha santificado, entre comillas, para ponerlo a que la gente viva, a que la gente haga fiesta, a que la gente se vaya en lo que es la orgía y todo lo que se va en ese freno, viene como motivo de ese santo patrón que se le ha puesto a diferentes pueblos. Entonces, la Iglesia Católica, para contestar la pregunta de José, sí tiene que ver, sí tiene lazo o nexo con eso, aunque ella esté retirada de lo mismo, porque están celebrando un santo que ellos mismos hicieron santo. Amén.